Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios. Capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. La palabra del Señor dice así: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. El proverbista nos habla una verdad, porque es la palabra de Dios. Dios a través de su palabra dice que hay caminos que al hombre le parece recto. Hay caminos que pareciera que fueran buenos. Hay caminos que parece que nos van a llevar a algo bueno, a un futuro bueno, a hacer buenas cosas. Pero solamente son simples apariencias. Son cosas que nuestros ojos lo ven con agrado. Son cosas que, caramba, cada uno de los que lo miramos son tentativos para nuestro beneficio personal, familiar. Pero detrás de eso dice hay algo oculto. Hay algo que nos va a llevar a algo muy desagradable, muy negativo. Es la muerte. Ahora no está hablando necesariamente de la muerte física. Está hablando también de la muerte espiritual. ¿Y quién se encarga de engañarnos así de esa manera? El diablo. El diablo siempre va a querer hacer eso. A los hombres y a las mujeres del mundo va a querer tentarlos. Y una de las tentaciones, algo oculto, algo que pareciera bueno, es lo que hemos visto acá en el teatro, sobre el celular. Ese es uno de los caminos que nos lleva a la muerte. ¿Es bueno el celular? En cierta manera sí, pero no todo lo que trae dentro es bueno. Amén. Y el proverbista nos dice eso, hermanos. Dios a través de su palabra nos dice, hay caminos que parecieran que son buenos para nosotros, pero no son del todo ciertos, porque muchos de ellos, camino de muerte, es lo que viene al final. Nosotros sabemos cuál es el camino verdadero, ¿verdad? Amén. ¿Cuál es? Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y la palabra de Dios, hermanos, alábenle al Señor si desean, hermanos, alabarle. Hermanos, la palabra de Dios a través de los pasajes que están escritos acá adentro, hay mucho de esos acontecimientos, muchas historias que nos llevan y nos hacen ver que a pesar de haber hombres y mujeres que conocían a Dios, que entendían la palabra de Dios, que hacían supuestamente la voluntad de Dios, terminaban cediendo y cayendo en ese camino de muerte. Y esta noche queremos y quiero compartir ese tipo de experiencias. Vamos al libro de Samuel, 1 Samuel, perdón. En el capítulo 2. Primero Samuel, capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 12 al 17. Primero Samuel, capítulo 2, versículo del 12 al 17. ¿Lo tienen, hermanos? Demos lectura a la palabra del Señor. Dice así: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita,
y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: dam carne, que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Versículo 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Amén. Hermanos, nosotros nos ponemos a meditar en este pasaje y está hablando sobre un sumo sacerdote, un hombre que era el único dentro del pueblo de Israel encargado de entrar a la presencia de Dios. Era el hombre que conocía la palabra de Dios. Era un hombre que tenía que dar el ejemplo con sus acciones. Era el que tenía que dar el mensaje de Dios a cada una de las personas que vivían en ese pueblo, en Israel. Hermanos, pero la palabra de Dios nos dice, tenía 2 hijos. Y el versículo 1 lo menciona, lo califica de esta manera, dice, eran hombres impíos. Por ley, desde el momento que Dios instituyó al primer sumo sacerdote que fue Aarón, Dios le dijo que de él y su descendencia iban a tener ese cargo de ser sacerdotes de Jehová. Y la palabra de Dios nos dice que sus hijos, por tanto, tenían que también ocupar ese cargo, que tener conocimiento de Dios, tener esa reverencia hacia Dios, tener ese respeto, esa obediencia a la palabra del Señor. Pero la palabra nos dice acá que ellos eran calificados como impíos, que no tenían temor de Jehová, que no conocían de Dios, que tenían una reputación negativa delante del pueblo, que hacían cosas malas, que no tenían nada de cristianos. Para ellos el altar de Dios era menospreciado. ¿Por qué? Porque dice, utilizaban todas las cosas que era para el sacrificio de Dios, que eran santos, que los hombres y mujeres traían cuando tenían que pagar por causa de sus pecados y ofrecer sacrificio a Dios. Ellos, dice, lo tomaban, no le importaba. Y si no lo querían dar, a buena manera lo tomaban a la fuerza. Eran hombres que hacían lo malo delante del Señor, siendo sacerdotes. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí lo sabía. Su padre conocía muy bien la reputación de sus hijos. Él, sumo sacerdote, el que debería dar el ejemplo y hacer que las cosas de Dios, las leyes de Dios se respetaran, no hacía que sus hijos respetaran esa ley. Y era una gran deshonra para su casa. Pero Dios tenía ya una sentencia. Versículo 27 dice, y vino un varón de Dios y a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas
que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos, y de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios había desechado a Elí y a su pueblo, y de ese momento ya no hay herencia sacerdotal. Ahora Dios escoge a los que disponen su corazón al servicio íntegro de su palabra. Ahora, hermanos, ¿qué enseñanza nos trae eso? ¿Qué tiene que ver con hay caminos que al hombre le parece derecho? Hermanos, ustedes dirán, pero acá está hablando sobre un sacerdote. Y si vemos a nuestro contexto, está hablando sobre los líderes que tienen a cargo los anexos, pastores, que tienen sus familias, que viven de la congregación. Acá dice la palabra que está hablando de un sumo sacerdote. Pero ¿qué dice en 1 Pedro? Capítulo 2, versículo 9, dice: ahora soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros los varones sacerdotes de nuestra casa, de nuestros hogares, de nuestra familia, responsables de hacer respetar la palabra de Dios. Ahora no hay justificación. Dios nos ha dado a cada uno la responsabilidad de guiar y cuidar a nuestros hijos con la palabra, a través de la palabra. No a la manera humana, no como nosotros queremos, sino como Dios quiere. ¿Por qué? Porque dice en Efesios 6:4, dice: criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué es una amonestación? Yo estoy escuchando, parece que están viendo fútbol por ahí. Pero, ¿qué es una amonestación? La amonestación, por ejemplo, cuando alguien hace una infracción a un jugador, le dice: lo infraccionaron, le pusieron tarjeta amarilla. La siguiente, te vas expulsado. ¿Qué es una infracción? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando dice: amonéstalo en el Señor? Hermanos, la palabra de Dios es bien claro. Y Elí sabía que si sus hijos eran una deshonra para él, que eran hombres que maldecían el hogar, ellos tenían que ser muertos. Ellos tenían que salir de ese lugar para no volver más. Pero no solamente una muerte espiritual, sino en ese tiempo era una muerte física. Otra de las cosas que dice: el que maldijere a su padre y a su madre morirá. ¿En dónde está? En Éxodo. Otra de las cosas que dice, bueno, Dios habla sobre eso y dice: amonestémoslos a nuestros hijos de esa manera, en el Señor. Diga: ¿sabes qué, hijo? Si tú haces esto, Dios te va a causar esta cosa. Si tú haces eso, vas a ser maldito toda la vida. Si tú no me honras, no me respetas, vas a ser maldito. Elí sabía esas cosas, pero como sumo sacerdote no hizo nada por su familia. Ahora, él oraba, claro que oraba. Era sacerdote, sumo sacerdote, responsable. ¿Pero eso bastaba? No, no era suficiente. No bastaba solamente el orar, porque Dios le dice en el capítulo 3, en el versículo 12, aquel día
yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hermanos, si nosotros no estorbamos a nuestros hijos, ellos van a querer hacer lo que quieran. Por eso Dios dice, amonéstalos en el Señor. Dile, hijo, si tú no me obedeces, si tú no me honras, maldito vas a ser. Todas las cosas te van a salir mal. Por eso en Efesios Dios manda a cada uno de los hijos, dice, hijos, honra a tu padre y a tu madre. Si no honras, te va a ir mal en todos los lugares. Porque dice, si honras a padre y madre, todo te va a ir bien. No interesa, hijo, que estás acá, la edad que tengas. Mientras vivas bajo techo de papá y mamá, obedece a tu papá, a tu mamá. Hónralos. Mientras estés bajo techo de papá y mamá, es tiempo de sembrar. Es tiempo de que siembres, porque va a haber un momento en que tengas que salir y vas a cosechar lo que estás sembrando. Va a tener que pasar eso. Pero si no lo hacen, no esperen cosechar bendiciones. Si cada uno de nosotros los adultos hubiéramos entendido esto, digo, si yo hubiera entendido esta palabra, que en tiempo de mi juventud era tiempo para sembrar, no hubiera tenido tantos errores en la vida. Pero ahora, muchachos que están acá, los que están todavía en casa de papá y mamá, escuchen, hónrenlos, valórenlos, siembren, para que a su debido tiempo también cosechen. Y esa es la amonestación que nosotros tenemos que dar a nuestros hijos. ¿Elí lo hizo? No. Él dice que tenía que estorbar a sus hijos. Si ve que alguien está yendo por un camino equivocado, ¿qué hace? Lo retiene. No vayas por ahí, te vas a equivocar, te vas a caer, vas a morir. Pero él no hizo eso. ¿Qué hizo? Cayó. Cayó. Hermanos, yo sé que todos oramos por nuestra familia, pero eso no es suficiente. Accionemos. No se trata de golpear, no se trata de abusar. Se trata de exhortar, de disciplinar, como la palabra nos dice. No permitamos que ellos de poquito a poquito empiecen a salir o a desviarse del camino que es correcto delante del Señor. Si no queremos que nuestros hijos padezcan, exhortémoslos, estorbémoslos, pongámonos delante de ellos y digamos, esto estás haciendo mal. Dios no quiere para ti maldición, Dios quiere para ti bendición. Amén. Así es que, hermanos, ese es uno de los caminos equivocados que el hombre puede tomar. Nosotros los padres podemos tomar. Pareciera que nuestra vida, nuestra manera de educar a nuestros hijos fuera correcta, pero si no es bajo la guía de Dios, nos vamos a equivocar. Caminos hay muchos, maneras de criar a nuestros hijos hay muchos, pero la adecuada, la correcta, la que sí es bueno, es la manera como Dios lo quiere. Amén. La Biblia es verdad. Él nos ha creado y sabe lo que nos conviene. Amén. Vamos a otro tema, a otro texto. En mismo Primera de Samuel, pero esta vez en el capítulo 13. Capítulo 10. Vamos a empezar por el capítulo 10, versículo 8.
capítulo 10, versículo 8 dice: Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Ahora vamos al capítulo 13. Capítulo 13, versículo 8. Dice así: Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecerle el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Aquí está hablando la palabra del Señor sobre el profeta Samuel y sobre el rey Saúl. Samuel le da una orden a Saúl. Saúl ya estaba reinando 2 años y Samuel le dice: Ve a Gilgal y espérame ahí, que yo iré dentro de 7 días. Y allá vamos a ofrecer sacrificios a Dios. Él te dirá lo que tienes que hacer. Saúl se fue, esperó, y Samuel no llegaba. Y en eso vienen los filisteos y empiezan a rodearlos. Y al ver que venía tan grande multitud de los filisteos, él dijo, o el pueblo vio y se acobardaron, porque lo superaban en número. Y al pasar eso, David se desesperó. Y se puso a hacer lo que no debía de hacer. ¿Qué? Ofrecer sacrificio. Cuando el único encargado de ofrecer sacrificio era el sacerdote, el sumo sacerdote. En este caso, Samuel el profeta. Hermanos, ¿qué nos enseña este tipo de cosas? Que hay veces nosotros, como hombres, cuando estamos bajo presión, hacemos cosas no adecuadas, cometemos locuras. La presión nos lleva a la desesperación. Saúl vio que se estaba quedando solo. Sí, él esperó 7 días, pero no terminaba el día. ¿Qué horas eran? No lo sé, pero era el 7º día. Como no venían y vio tanta presión a través del pueblo que le ejercía él dijo: no, trae para acá de una vez, vamos a dar sacrificio a Jehová. Yo soy el rey. Y lo hizo. Terminando de hacer eso, aparece Samuel. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos de nosotros por desesperación hemos corrido a hacer algo que no nos han mandado hacer? ¿Cuántos de nosotros por querer apurar a la manera humana las decisiones hemos dejado de consultar a Dios y hemos buscado la manera humana? Hermanos, está hablando de un rey ungido por Dios, conocedor de la palabra.
que tenía que obedecer, pero no lo hizo. Y nosotros también conocemos la palabra de Dios y sabemos, no somos la mayoría, casi el 99% de los que estamos acá no somos nuevos. Conocemos que tenemos que buscar a Dios, que tenemos que buscar su guía, que tenemos que doblar rodilla, que tenemos que de una u otra manera, si no podemos o no entendemos algo que podemos hacer es buscar a alguien, como el pastor, como líderes maduros, pero que estén sumergidos en la palabra de Dios, quien pueda aconsejarnos. Pero no lo hacemos. Buscamos consejos o tomamos decisiones que no vienen de parte de Dios. Ahora, ¿cuál fue las consecuencias? ¿Qué pasó Saúl? Dios le dijo en el versículo 11 dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra Gilgal, y yo he implorado el favor de Jehová, y me forcé pues, y ofrecí holocausto. 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora, esto es lo que quería leer, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel. ¿Qué le pasó a Saúl? Fue destituido, derrocado, sacado del reinado, por no esperar la voluntad de Dios, por apresurarse, porque sus ojos vieron, dice, yo vi que en mi pueblo se desertaba, yo vi que mi pueblo no tenía temor, por eso me apresuré. ¿Cuántas veces nosotros vemos las circunstancias, las situaciones que pasamos, los momentos difíciles que en nuestra vida puede acontecer y buscamos una solución pronta? Saúl de la misma manera dijo, no, yo voy a buscar sí o sí la solución para esto. Pero buscó en lugares equivocados. Se fue a lo que humanamente le pareció bueno. Y Dios le dice, hoy, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Yo me imagino si Saúl hubiera esperado, si Saúl no hubiera cometido este error, la descendencia de Jesucristo no hubiera sido la de David, si no hubiera sido la de Saúl. Porque él dice, tu descendencia hubiera sido confirmado en Israel para siempre. Por causa de esa desobediencia, se levantó David. Dios lo levantó. Ahora, hermanos, Proverbios 3:5, si quiero que lo abran, por favor. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios quiere eso, hermanos. Dios quiere que nos fiemos, que pongamos la confianza en Jehová, que no pongamos la confianza en nuestras decisiones personales, en nuestros métodos humanos, que son falibles. Dios no quiere que nosotros vayamos tras decisiones que nos van a llevar a la perdición, que nos van a condenar para siempre. Dios quiere que nosotros busquemos su presencia, su ayuda, su consejo. Él está dispuesto todo el tiempo a ayudarnos. Él quiere eso. Yo sé que todos tenemos problemas. ¿O no lo tenemos? ¿Ya consultamos a Dios? ¿Cuántos de nosotros tienen alguna enfermedad? ¿Ya buscó a Dios?
Acá hay testimonios vivos de los milagros que Dios hace, de los milagros que Dios hace en la sanidad de nuestros cuerpos físicos. Ese Dios que hizo el milagro con uno de ellos o de muchos de nosotros que estamos acá, puede hacerlo también con cada uno de nosotros, hermanos, lo que podemos estar mal en alguna otra manera. Jóvenes que ya están en la edad de querer formar una familia, ¿ya pidieron a Dios por sus idóneas? ¿Ya lo hicieron? Dios es perfecto, Dios sabe lo que nos conviene, lo que les conviene, muchachos. ¿Quién tiene mejor gusto? ¿El hombre o Dios? Dios tiene lo mejor preparado para cada uno de ustedes, muchachos. No se desesperen. En lo económico, ¿ya hemos buscado la presencia de Dios? ¿O estamos corriendo al banco? ¿O estamos buscando ese tipo de soluciones rápidas? Y en todos los ámbitos de la vida, ¿estamos verdaderamente buscando a Dios? ¿Obedeciendo lo que Dios nos habla a través de su palabra? Porque Dios dice, el que se presta, se vuelve esclavo del prestamista. Así es que, hermanos, parecieran que las cosas, que la vida es difícil, pero tenemos que poner nuestra confianza en Dios, no en las cosas humanas. Saúl puso su mirada en las cosas que veía, pero nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, porque es mejor obedecer a Dios que los muchos sacrificios que podamos hacer. Amén. Es que, hermanos, lo que ven nuestros ojos que no nos guíe, que nos guíe el Espíritu Santo siempre. Amén. Vamos a un texto más. En Hechos capítulo 5. En esto sí, en cierta manera yo me identifico y les contaré por qué. Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Teniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué les digo, hermano, que yo en cierta manera me identifico con esto? Y con esto quiero contarles uno de muchos testimonios que tengo y la experiencia que he pasado, que Dios me ha permitido pasar. Muchos saben que yo trabajo en la playa, me dedico a bucear. Esto viene hace ya varios años, cuando todavía el templo no estaba del todo construido, ya estaban las paredes, pero faltaba el techo.
eh, el pastor, en la sabiduría que Dios le da y el sentir que pone en los corazones de todos sus hijos, vamos a techar la iglesia, dijo. Lo declaró por fe y todos nos alegramos, nos gozamos, dijimos amén. Y empezó a decir, a ver, vamos a hacer pacto para techar la iglesia, el templo. Y empezó, esta fila, ¿quién va a pactar? Tal, 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 empezó. Esta fila, tal, tal. Yo estaba por allá, vamos a suponer. Y llegó por donde estaba yo y dice, por acá tanto, por acá tanto, por acá. Y llegó donde yo estaba. Señor, ¿qué digo ahora? En mi corazón vino, lo único que puedo hacer, voy a trabajar. Pastor, todo lo que trabaje entre de una semana yo lo voy a dar para el Señor. Amén, dijo, ¿cuánto? Jesús, interrogación. No se sabía lo que Dios me dé. Y me fui a la casa y empezaba a orar, Señor. Yo he prometido trabajar para ti, Señor. Voy a trabajar para ti. Todo lo que usted me dé, Señor, va a ser para ti, Señor. Y como en internet hay una página que marca cómo está el agua, la condición del mar, si está movida, golpeando o si está calma. Y lo pasa, lo anticipa una semana. Y miraba el internet y veía que el agua no estaba bueno, calmaba un día o 2 días, o si calmaba 2 días, estaba no tan calma, sino más o menos, que no se podía trabajar adecuadamente. Y yo decía, y seguía orando, Señor, no quiero esto, Señor, yo quiero lo mejor, decía. Señor, yo quiero trabajar, pero cuando esté el agua calma para ti, Señor. Iba pasando las semanas y seguía orando, iba pasando las semanas y seguía orando, Señor, yo quiero lo mejor. Quiero que el agua esté calma. Hasta que llegó un día. Miré el internet, martes, miércoles, jueves, el agua calma. Gloria a Dios, ahora sí voy a ir a trabajar para el Señor, dije. Me alisté, ya mi esposa sabía lo que yo había dicho, porque lo había dicho delante de la iglesia. Me fui a trabajar para el Señor. Llegué ahí en la playa a los lugares donde acampamos, hechos de choza, estera, le llamamos rancho. Llegamos a ese rancho, yo voy solo en la moto lineal, llego a ese rancho, había ido con hielo, mi intención era ir fui a la playa La Hierba que está por Ocucaje, entrando por Cayango para adentro, de ahí 75 kilómetros para adentro. Llego a esa playa, dejo mi caja con hielo, agarro otra caja y me voy a bucear, alisto mi traje, todo me pongo, voy a un sitio 10 kilómetros más abajo a bucear. Llego a la orilla y encuentro a un compañero que estaba ahí caminando por la orilla, un compañero en la playa también buzo. Y nos saludamos y me dice, hola, me dice, ¿qué haces por acá? ¿Vas a bucear? Sí, voy a entrar acá a esta playa. Oye, me dice, tu cuñado ayer estaba acá en la tarde. Yo había llegado como a las 9 de la mañana, creo, ya listo para trabajar. Tu cuñado ha entrado ayer en la tarde, a las 3 de la tarde más o menos, ha entrado por acá. Y no ha sacado ni un pulpo, me dice. Ah, ¿verdad? Sí. Pero ayer estaba un poco turbia. Pero para hoy día el agua se ha puesto claro y ha cambiado de ayer en la noche nomás, se ha puesto clarita. Se veía el fondo. Y yo decía, Señor, yo he prometido y voy a trabajar, me voy a esforzar todo lo que dé, Señor. Yo he prometido todo lo que saque para ti. Bueno, después de conversar con él y me había dicho que mi cuñado no había sacado nada, y mi cuñado, gloria a Dios por eso, es uno de los mejores, si no el mejor buzo que hay allá o que hay en estas playas de Ica. Excelente buzo. Yo he aprendido mucho de él. Y en el nombre de Jesús entro a trabajar. Entro, voy buceando para adentro y llego al primer hueco de pulpo. ¿Qué es un hueco de pulpo? Es una casa donde ellos duermen. Y en las rocas están hechas y ahí en las rocas eso no se mueve. Y todos los que buceamos, por la experiencia de los tiempos que tenemos trabajando, sabemos dónde está. Y de ahí no se mueve. Y yo voy al primer hueco que conozco que entra pulpo, y entro, bajo, y había uno sentado. Gracias, Señor, encontré uno. Bueno, con este ya le gané a mi cuñado, dije. Fui entrando más allácito, veo bajo otro pulpo, hermanos. Y más allá otro. Y más allá 2 más sentados en el mismo hueco. La hembra y su macho estaban ahí. Y voy más allá, hermanos. Dios me había
había hecho, hermanos, de la noche a la mañana que aparezcan pulpos por todo lado. El agua calmó y empezó a entrar pulpo, hermanos. Un día antes mi cuñado no había sacado ni uno. Y él conocía más que yo todas esas zonas. Hermanos, gozoso el Señor. Saqué y saqué, saqué, llené mi malla, salí. Vacié mi caja, la mitad de caja llena. Me fui a otra playa, igualito encontré. Lleno. Gozoso, Señor, gracias. Pero recién habían pasado 2 horas. Y eran como las 11, creo. Vuelvo nuevamente, ya no había espacio. ¿Dónde meter? Me voy al rancho. Y dije, Señor, ¿a dónde voy a meter todo el pulpo? Ya ni mi traje entra ya en la caja. ¿Qué hago? Me iré a la casa. Y llego al rancho y se aparece otro compañero que tenía un camioncito. Y me dice, ¡oh, qué bueno! Mira, has sacado bastante. Sí, pues todavía es temprano y quisiera trabajar, pero ya, ¿qué voy a hacer? No puedo meter más. Pero fácil, pues me dice. Yo hoy día me voy a Ica. Dame tu carga, yo me lo llevo y tú te quedas trabajando. Hermanos, yo no le dije nada más y solamente agradecí a Dios y alisté y lo puse en la bolsa Uria que carga como 80 kilos y lo puse ahí en su camión, hermanos, y contento, feliz, me fui a trabajar otra vez y otra vez llené la caja. Me regresé a casa, hermanos, como a las 5 de la tarde estuve acá. Fui a recoger la carga que dejé, lo llevé a la casa con lo otro que tenía, lo junté. Y ahora, ¿cómo hago para llevarlo a Pisco? Decía. Hermanos, llamo al comprador de Pisco y le digo, oye, ¿sabes qué, Quique? Esto pasa. No sé cómo llevarlo, tengo tanta cantidad. Y él me contesta y me dice, pero Jesús, no te preocupes, me dice. Yo voy hasta tu casa a recogerlo. Hermanos, él vino a la casa, gloria al Señor. Él vino a la casa, pesó todo y me pagó. Toma, dijo. Oye, ¿el agua va a estar buena? Sí, le digo. Mañana voy de vuelta. Yo le había prometido al Señor trabajar toda la semana y dar todo lo que tenía. Me fui, pero esta vez acá a la playa El Negro que entra por Comatrana. Fui y otra vez, hermano, bendecido. Pulpo, pulpo, pulpo. Llené la caja, ya no hubo más. Ahí sí ya no había nadie quien me traiga la carga. Tuve que traerlo, lo traje. Al día siguiente lo llevé, sí, en la moto a Pisco. Junté toda la plata y hasta ahí todo ok. Todo era alegría, todo era bendición, todo era gozo, todo era gracias, Señor. Y ahí viene esto. Aconteció que cuando yo empecé a mirar la plata, dije, esto es mucho, dije. No, esto es mucho, dije. Nunca había sacado todo eso, hermanos, a la vez. Nunca me había pasado. Y dije, no, mitad para ti, mitad para mí. Hermanos, créanme como dice la palabra del Señor, ¿por qué minó Satanás tu corazón? A mí me pasó eso. Agarré el dinero, la mitad, y lo traje. Pero antes de eso, mi esposa me dijo, ¿estás llevando la plata para dar? Sí, le digo, pero voy a darle la mitad nomás. ¿Qué? Me dice, tú has prometido a Dios dar todo, me dice. Yo le dije, no, man, es mucho, ¿cómo voy a dar tanto? Yo me cerraba, ya. Pero tú has prometido todo. Pero Jesús, me dice, pero yo nada, yo terco, no, es mucho, mucho. Cegado completamente. Y vengo para acá, la oficina estaba en ese tiempo secretaria Marita, el pastor estaba ocupado en la otra oficina y me dice, pastor, yo le digo, pastor, he traído la ofrenda que dije que iba a traer para el techado. Ya Jesús, por favor, dile a la secretaria que cuente y meta un sobre y anote. Ya, pastor. Fui y como había traído dinero y empieza ella a contar. Y no contaba y ¿cuánto? Se equivocaba. Y otra vez contaba y se equivocaba. Y cada vez, hermanos, que ella contaba, una palabra venía a mí diciendo, no es todo. Eso no es todo. Hermanos, y como 3 veces lo contó. Y las 3 veces eso no es todo.
Lo dejé, me salí con el corazón destrozado. No pude, en cierta manera quería hacerme fuerte diciendo no, es demasiado, y en otra parte de mí decía eso no es todo, estás robando. La noche no pude dormir, lloré, le pedí perdón a Dios. Al día siguiente le dije a mi esposa, vamos, tengo que entregar todo, no puedo. Vine, le encuentro al pastor en su oficina leyendo la palabra del Señor y le comento las cosas que había hecho. Y él me saca este texto, me lee sobre Ananías y Zafira. Y me dice, hijo, si tú te hubieras quedado y cerrado con el dinero, esto te hubiera acontecido. Quizás yo no estuviera acá ahora, pero gracias a Dios que en mí Dios obró y hubo un arrepentimiento sincero. Amén. La pregunta es, hermanos, yo le prometí a Dios trabajar, dar todo, esforzarme, y Él cumplió conmigo. Él hizo que calmen las aguas. Él hizo que las personas dispongan de sus maquinarias, de su tiempo, para que vengan y trabajen también para el Señor sin conocerlo. Él movió todo. Él cumplió. ¿Qué cosa le hemos prometido a Dios? Dios, ¿qué ha hecho por ustedes, por cada uno de ustedes? Él ha obrado en sus vidas. Yo veo acá constantemente, hermanos, cuando el pastor hace llamado, vengan los que quieren buscar la presencia de Dios, los que quieran comprometerse con Dios, los que quieren hacer promesa con Dios, vienen varios, hermanos, y dicen, Señor, te prometo. O qué dirán en su intimidad con Dios, pero Dios lo escucha. ¿Qué cosa han prometido cada uno de ustedes, hermanos? ¿Lo están cumpliendo? Él es fiel, Él hace, Él cumple. Pero nosotros, ustedes, ¿lo estamos haciendo de verdad? ¿Qué le hemos prometido al Señor? Si nosotros hemos hecho lo que hemos prometido, alégrate, gózate, hermano. Pero si no, es tiempo de hacer, de cumplir con Dios. Él es fiel. Nosotros nos equivocamos. Pero también yo sé que Dios es un Dios de oportunidades, que puede y da la oportunidad a todo aquel que se arrepiente de corazón. No nos vayamos por el camino del dinero. No nos vayamos por ese camino que parece que es bueno. No podemos servir a dos señores. Servimos a Dios o a las riquezas, pero no podemos amarlos a ambos. Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos va a sostener siempre. Y yo lo sé y lo creo y lo estoy viviendo. Amén. Así es que, hermanos, es tiempo de cumplir la promesa que le hemos hecho a Dios. No nos vayamos por el camino que parece bueno, pero termina siendo un camino de muerte. Amén. Vamos a ponernos en pie para orar al Señor, para agradecer por su palabra. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre, bendito eres, Señor. Yo te doy las gracias, amado Rey, porque es tu palabra, Señor, la que hemos escuchado. Porque eres tú, Señor, hablándonos a nuestros corazones, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Tú eres, Señor, Dios bueno, Dios perfecto, Dios que perdona, Dios que da oportunidades, Señor, a todo aquel que se arrepiente. Dios que nunca va a cambiar, Dios fiel y verdadero. Tú eres, Señor, todo en nuestras vidas.
Padre, acá estamos tus hijos, cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro camino, Señor. Tú sabes las cosas, tú sabes la condición de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestro andar diario, Padre. Señor, si no hemos sido buenos padres, si no hemos sido obedientes, si nos hemos ido tras las riquezas, Señor, perdónanos, Señor. Toca, Señor, nuestras vidas con tu santa presencia, con tu Espíritu, Señor, para que nosotros entendamos, Señor, el camino en el que estamos andando, si es que no estamos haciendo las cosas adecuadas conforme a tu voluntad, Señor. Padre, mira aquí tu pueblo, Señor. Tú conoces todo, Señor amado. No podemos ocultar nada delante de ti, Señor. Padre, por eso te pedimos en el nombre de Jesús, danos la oportunidad, Señor, nuevamente, para poder, Señor, cumplir con la promesa que te hemos hecho, para poder, Señor, hacer tu voluntad, para no buscar voluntad humana, Señor, sino para hacer lo que usted nos manda hacer, Señor, para cumplir todo, Señor, conforme a tu voluntad, porque ella es perfecta, Padre. Señor, oye la voz de tu pueblo, oye la voz de esta nación, Señor, que te ama. Oye la voz, Señor, de tus hijos, Señor, que muchas veces nos equivocamos, pero tú eres el Dios que perdona, Señor, que tienes paciencia para perdonarnos, Señor, para soportarnos, para amarnos, Padre. Señor, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, Señor. Te amamos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás aquí, porque yo sé que tu presencia, Señor, nosotros la llevaremos en nuestro corazón siempre, amado Espíritu Santo. Gracias, papá. Gracias por todo. Gracias, Señor. Solamente podemos decirte, Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, hermanos. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Amén.